vamos a tratar el tema 66, titulado Nuevos modelos narrativos en España a partir de 1940. Un tema que puede resultar un poquito denso, ya que incluye una gran nómina de autores. Hay principalmente tres momentos, ¿no? Tres ejes vertebradores del tema, y cada ámbito, cada tema también tiene subtemas, que incluye autores y obras de diverso tipo, autores que aparecen en más de una ocasión en el tema, pero con diferentes obras, porque pertenecen a diferentes momentos. Pero bueno, voy a intentar explicarlo del modo más esquemático y claro posible. Haré lo que pueda y allá voy. En la introducción podemos decir que en esta etapa hay un cambio de enfoque en la novela, porque bueno, estamos en un momento de posguerra, hay cierta, ¿no? Vista atrás, reminiscencia del realismo, pero el realismo va, va a derivar en otras formas, va a haber autores que intenten restaurar el realismo con el realismo tradicional, otros que van a intentar renovarlo. Con el paso de los años se irá renovando y modernizando esta novela con diferentes estilos, estructuras, maneras de narrar. Y tenemos principalmente tres etapas: la de los años 40, que es la restauración del realismo, que aquí tenemos, por ejemplo, autores como Cela y la familia de Pascual Duarte y el tremendismo. En los años 50, ese segundo momento, está la renovación del realismo. Volvemos a tener a Cela, por ejemplo, con La Colmena, ¿no? La familia de Pascual Duarte, no lo he dicho, 1942, la Colmena, perdón, de 1951, también el Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio del 56, y luego ya tenemos a partir del año 60, que tenemos una apertura de la novela con autores como Luis Martín Santos y Su tiempo de silencio de 1962. Aunque hasta la aparición de 5 horas con Mario de Miguel Delibes en 1966 no se produjo ya el verdadero cambio de la novela. Esta es la introducción, que decir que vamos a ir explicando las diferentes etapas, principalmente años 40, años 50 y años 60 en adelante. Y vamos a empezar, como siempre hacemos en temas de literatura, con el contexto histórico-cultural. El contexto histórico-cultural puede dividirse en dos etapas claramente diferenciadas. La etapa que viene después de la guerra civil, o sea, la dictadura, surgida de esta guerra desde 1939 hasta el 75, con la muerte de Franco, y ya a partir del 75 con la transición y la democracia, que producirá también una nueva narrativa. Los años de posguerra están marcados ante todo por la secuela del conflicto. El régimen político que surge de esta guerra se configura como una dictadura de carácter autocrático, con Francisco Franco como jefe supremo civil, militar y político. La mayor parte de la intelectualidad se había escrito a la causa republicana y fueron escasos los autores que se sumaron a la rebelión a Franco, aunque hubo algunos, ¿no? Tenemos un ejemplo en poesía, ¿no? Con Manuel Machado, que le tiró un más al otro lado, ¿no? Y su hermano Antonio era todo lo contrario, pero en narrativa pues también ocurre lo mismo con algunos autores, aunque la gran mayoría sí es verdad que se ascriben a la causa republicana. Estos son datos, no es una opinión. En estos años encontramos la censura, por supuesto, que no solo se ejerció con la producción literaria española, sino también con la prohibición. Apareció también esta censura en la prohibición de obras occidentales en general, como de Proust, Kafka o Faulkner. En los años 50, especialmente con la entrada de España en la ONU en 1955, la censura muestra una cierta flexibilidad. Y ya en los años 60, con una política tecnocrática, se inicia el desarrollo de un proceso con el que España se incorporará a la Europa industrial. En esta línea se encuentra, por ejemplo, también la nueva ley de prensa e imprenta de 1966. Y a partir de aquí, ya a los pocos años muere Franco y la vida pues sigue abriéndose paso. Vamos con el apartado 2, la década de los 40. Como he dicho antes, esta primera etapa que se comenta
2.1 Restauradores del realismo. En este momento muchos autores son silenciados e ignorados, como Sender, censurados o limitada su difusión, como la de Galdós o Clarín, o denostados, como Unamuno. Solo la obra de Baroja puede conectar con las preocupaciones y posibilidades de nuestros autores jóvenes, y en efecto se convertiría en maestro, Baroja, para muchos narradores de la llamada generación del 40. Se trata de un paso atrás en lo que a estructuras novelescas se refiere, pero también se empiezan a sentar las bases que se saben ya robustas y seguras, las de Baroja, las que tenemos a partir de Baroja. A partir de estas fórmulas, la narrativa derivará en algunos casos hacia una angustia existencial y hacia un lenguaje y expresión tremendistas, como veremos luego en Cela, ¿no? Incluso en Delibes, en el primer Delibes, Carmen Laforet, en Nada. Luego lo iremos viendo. ¿Quiénes se escriben? Bueno, hay dos líneas generales dentro de los restauradores. Aquí vamos a prestar atención, como le digo a mi alumno. En los restauradores del realismo vamos a hacer una subdivisión entre un realismo tradicional y luego un intento de renovación, o los renovadores en general. Así que, bueno, vamos a dejar claro esto, ¿no? Que dentro de los restauradores del realismo hay dos fuerzas, ¿no? Dos líneas. Los del realismo tradicional, que tiene ribetes costumbristas y naturalistas, y los que representan un nuevo arranque, como Cela, Gamel Laforet, Delibes, Torrente Ballester, que ya introducen innovaciones formales. En el realismo tradicional tenemos autores no tan conocidos como estos, aunque sí se pueden mencionar y decir aunque sea alguna de sus obras. Tenemos a Juan Antonio Zunzunegui, 1901-1982. Su campo preferido es el de la burguesía, ¿no? Como los realistas. A veces toca también el hampa y tiene una obra bastante conocida, o de la más conocida de este autor, que es La vida es como es, de 1954. ¿No? Ese título incluso nos recuerda a esas posiciones naturalistas, que la vida es como es. Evoca un modelo social basado en el predominio de una burguesía industriosa, preocupada por el progreso material, pero que no traiciona unos sólidos principios morales. El crimen es siempre el mismo, ¿no? El delito económico, fundado en el más brutal materialismo, y para cuya consecución todo vale: el fingimiento, la hipocresía, la mentira, la audacia y la violencia. Y aquí aplica una técnica conocida como novela río, roman fleuve, ¿no? Que se utiliza bastante en esta época, en nuestra literatura, y en la literatura también occidental. Pues tenemos a Juan Antonio Zunzunegui, La vida es como es, de 1954, como hemos visto, pues que nos recuerda al realismo de toda la vida, al de final del siglo XIX, sin grandes cambios. Vamos ahora con Ricardo Fernández de la Reguera, 1912-2000. Restaura también un realismo, pero que no es ya tan tradicional. Se inicia más bien en la órbita del existencialismo, ya hay un cambio aquí. Su obra más conocida es Cuerpo a Tierra, de 1954, que más que una novela de guerra es una novela en la guerra. Es coautor, además, en colaboración con su esposa Susana March, de una serie que retoma el proyecto de Galdós en la posguerra, llamado Episodios Nacionales Contemporáneos, editados a partir de 1963. Vamos ahora con Ignacio Agustí, 1913-1974. Este es un poco más conocido porque, bueno, ya destacó como poeta en lengua catalana, colaboró en la creación de la revista Destino, dirigió El Español y creó el Premio Nadal, o sea, fue el creador del Premio Nadal en 1944. Su obra fundamental es la pentalogía titulada La ceniza fue árbol, que abarca de 1942 a 1972. Aquí encontramos que tres generaciones mezclan su vida en la ciudad de Barcelona, y también con una estructura de roman fleuve, ¿no? De novela río. Más que denunciar, describe la evolución de la sociedad con una nostalgia del tiempo pasado, ¿no? Y se centra en un cuadro de un tiempo determinado en torno a la crisis industrial, cuyo ciclo completo prácticamente colma un siglo de la vida de España, del país. Vamos ahora con el último de estos autores del realismo tradicional, José María Gironella, 1917-2003.
Su revelación tiene lugar gracias a la concesión del Premio Nadal a su novela Un hombre de 1946, una novela donde se acumulan sus múltiples experiencias, lecturas y viajes por Francia. Aunque su éxito se lo va a dar sobre todo la trilogía formada por Los cipreses creen en Dios, de 1953, Un millón de muertos, de 1961, y Ha estallado la paz, de 1966, que realmente es más conocido por estas novelas que incluso por la novela que le dio el premio Nadal. Vamos ahora con los renovadores. Este es el realismo tradicional. Vamos ahora con los autores que renuevan el realismo y empezamos con Camilo José Cela y La familia de Pascual Duarte de 1942, que constituye la primera señal de energía renovadora en la novela. El relato de Pascual Duarte, es la confesión de un condenado a muerte que trata de explicar sus crímenes como consecuencia de las desgraciadas circunstancias de su existencia. El personaje es psicológicamente complejo, afectivo y violento en extremo. Arranca de la tradición picaresca, cuya presencia se observa en el relato autobiográfico, en la ironía y en las digresiones moralizantes. Una vez que hemos explicado un poquito, que tampoco podemos explicar, ¿no?, mucho más. A ver, este tema me gusta porque nos da pie a poder escribir bastantes cosas, ¿no?, bastante contenido. Si nos toca, por ejemplo, en un práctico de texto narrativo, pues te aparece alguna novela de estas y ya tienes una base teórica. Vamos a pasar ahora, hemos hablado de Cela y la familia de Pascual Duarte y aprovechamos esta circunstancia para introducir el tremendismo. El tremendismo, el término tremendismo era un vocablo de carácter denigratorio que desde postura moralista se lanzaba contra las novelas que presentaban la realidad de un modo bronco y escasamente complaciente. Este vocablo se fue diluyendo para convertirse en el nombre de una tendencia de la novela de posguerra, cuya intención era revelar el estado de violencia legal en que vivía la sociedad española. El tremendismo se caracteriza por la incorporación a la materia novelesca de un mundo de pasiones, bajos instintos, taras físicas y psíquicas, y los aspectos más sórdidos de la naturaleza humana, donde no se evitan las escenas más violentas o desagradables. Aquí se pueden introducir también novelas como Nada, de Carmen Laforet, de 1945, o La sombra del ciprés es alargada, de 1947, de Miguel Delibes. Dicho esto, aprovecho ya también para hablar de Carmen Laforet, 1921-2004. Obtuvo el premio Nadal con su novela Nada, de 1945, donde, a través de la visión de un adolescente, presenta el desmoronamiento de un sector de la pequeña burguesía barcelonesa en los primeros años de la posguerra. Este tema da lugar a otro semejante, que es el de la constatación de un estado colectivo de miseria material y moral. En obras posteriores, como La isla y los demonios, de 1952, refleja el paso de la niñez idílica al saber pícaro de la adolescencia. Y en La mujer nueva, de 1955, cierra el ciclo de novelas inspiradas en la propia evolución de la novelista, ¿no?, de ella misma. En ella, en La mujer nueva, muestra otra situación de paso, que es el regreso a la fe religiosa. Ahí cambia un poco de mentalidad. De Carmen Laforet no voy a decir mucho más. Vamos con el último de los autores de estos renovadores del realismo, que aquí ya podemos concluir con Gonzalo Torrente Ballester, 1910-1999. Aborda el tema de la historia como falseamiento de la verdad en aras de los intereses políticos de la clase dominante. Esta etapa se ve superada a partir de su trilogía Los gozos y las sombras, de 1957 a 1962, con la que asistimos a, en cierto modo, aunque sea un renovador del realismo, a una cierta restauración del relato tradicional y del realismo decimonónico, sobre todo en la reconstrucción ambiental, histórico-social. Aunque tiene trazas de crítica, su base más fuerte, que esto es lo que le da la novedad, está en la novela psicológica. El realismo tradicional de Torrente Ballester será rebasado de nuevo, ¿no? Tiene ese momento que
puede parecer tradicional, pero está incluido aquí porque también se muestra renovador del realismo, sobre todo en su Don Juan de 1963, donde desafía constantemente a la divinidad y tenemos una renovación del estilo. Vamos a dejar aquí ya a los autores de la década de los 40, ¿no? Hemos dicho restauradores, por un lado, renovadores, por otro. Vamos ahora con la década de los 50. La década de los 50 que incluye a dos generaciones, la del 36 y la llamada del medio siglo. Comenzamos con la generación del 36 y aquí vamos a hablar sobre todo de dos autores y dos respectivos. De Miguel Delibes más de una obra, pero de Camilo José Cela sobre todo La colmena. Empezamos con Miguel Delibes, 1920-2010, que va desde una concepción tradicional al experimentalismo. Encontramos una etapa inicial integrada por La sombra del ciprés es alargada, de 1948, donde cuenta la historia de un huérfano que no logra liberarse de la triste educación de su maestro. Y se puede incluir, en cierto modo, en el tremendismo. Y también tenemos aquí, un año después, su novela Aún es de día, de 1949. En estas novelas aparecen ya constantes características que serán constantes, una constante en su obra, como el hiperrealismo, ¿no? Que quedará para siempre a través de una permanente preocupación por la fiel transcripción del lenguaje coloquial, y asimismo, desde su primer libro, el protagonista suele ser un personaje hipersensible, cuya hiperestesia, ¿no? Esta hipersensibilidad, es causa de su marginación dentro de una sociedad de gente endurecida por un progresivo embotamiento de la sensibilidad. En la segunda etapa de Miguel Delibes se da la presencia de una problemática actual y un esquema narrativo un poquito más ágil. En 1950 publica El camino, donde aborda el paso de su protagonista del mundo infantil al adulto, y a partir de estos años el realismo de Delibes agudiza la crítica, como en sus obras tituladas La hoja roja, de 1959, donde se da el tema de un jubilado, ¿no? De la sociedad que abandona a un jubilado. Y en La rata, de 1962, aparece también una crítica, ¿no? A través de este intento de expulsión de una familia del sitio donde vive, ¿no? Son problemáticas ya mucho más sociales, con crítica social. Y Miguel Delibes podría cerrar este subapartadito con 5 horas con Mario, de 1966, que corresponde ya prácticamente a la novelística de los 60. Y con esta obra se inaugura la tercera etapa y se produce también la renovación total de la novelística española. Seguimos con Camilo José Cela, pero de Camilo José Cela ahora solamente vamos a hablar de La colmena, de 1951. Vamos a detenernos un poquito más, pero tampoco mucho, porque es que si no el tema se nos va a alargar demasiado. Diremos que es una obra de difícil catalogación, pues de la misma manera que algunos podrían considerar la obra como el lanzamiento de la novela social, otros podrían decir que es el clavo ya en el sepulcro de la década tremendista. Diría Cela el propio Cela, que es un montón de páginas por las que discurre desordenadamente la vida de una desordenada ciudad, que no aspira a ser más que un trozo de vida narrado paso a paso, sin reticencia, sin extrañas tragedias, tal y como la vida discurre, ¿no? Y poco más, queramos o no queramos. De acuerdo, ¿no? En cuanto a su contenido y estructura, ya desde el punto de vista externo, la novela se compone de 6 capítulos y un final o epílogo. Cada capítulo está integrado por una serie de secuencias cortas, separadas por espacios en blanco, y cada secuencia se centra generalmente en uno o varios personajes relacionados y cuyas peripecias se narran de una manera fragmentada. Es decir, varias secuencias transcurren en un mismo tiempo y la suma de ellas es como el conjunto de las celdas de una colmena, ¿no? Por eso se llama así. La cohesión estructural se logra sobre todo
por su reducción temporal, una intensa reducción temporal, ya que todo el tiempo narrativo se reduce a 3 días escasos. También su reducción espacial, ya que todos los espacios habitados y recorridos están incluidos en el territorio urbano de Madrid, y el principal foco sería el café de Doña Rosa. Los personajes son personas mediocres y frecuentemente de escasa talla moral, ¿no? Y principalmente dos grupos, los triunfadores, digamos, donde Cela coloca a los más despreciables, y el grupo de los sumidos en la pobreza, en los fracasos y que están siempre explotados. El protagonista colectivo podría ser la ciudad de Madrid, representada por esa gran cantidad de personajes que aparecen, ¿no?, en estas secuencias, en estas celdas de la colmena. Y como último rasgo podemos decir que es una obra de carácter abierto, una novela abierta, sin argumento ni desenlace, ¿no? Tras la última página, la vida de los personajes queda totalmente suspendida. La obra, la técnica se apoya en el objetivismo, ¿no? El narrador observa y refleja la realidad, del mismo modo que lo haría una cámara fotográfica, como si fuera un documental, documentando lo que ve. Es un narrador, ¿no?, en tercera persona, testigo de lo que observa, adoptando diversos puntos de vista, diversos enfoques. En cuanto a su realismo, ¿no?, tenemos que el objetivismo no es total, ya que se opera en una selección de la realidad y es por ello parcial. Y los personajes, en cuanto a la caracterización de los personajes, se definen simplemente hablando, moviéndose, viviendo, ¿no?, conversando con el resto de personajes en relación a su contexto y poco más. En cuanto a su alcance, yo me quedo con lo que dice Cela, que dice que es un grito en el desierto, ¿no? Que no tiene por qué adscribirse a ninguna causa, a ninguna categoría, ¿no? Simplemente podemos mencionar que es una estructura innovadora porque encontramos el protagonista colectivo, reducción espacial, concentración temporal y un modo de estructurar la narración que supone una novedad. Y ya está. Vamos ahora, esta es la generación que se ha alargado un poco la cosa, porque la colmena me gusta, especialmente, ¿no? Es una debilidad. Hemos hablado de Delibes y de la colmena de Camilo José Cela para hablar de la generación del 36. Vamos ahora con la generación del medio siglo, que es el segundo apartado dentro de la década de los 50. La generación del medio siglo se llama así, bueno, porque las obras se sitúan en esta etapa. La fecha de nacimiento de los autores van del 1925 al 35, normalmente. Se consideran víctimas de la guerra y herederos morales de los vencidos. Encontramos aquí una nueva concepción de la literatura para la que se propugna una postura realista, de carácter crítico, y en algunos casos incluso de intencionalidad política. Estos jóvenes novelistas contribuyen poderosamente a rehumanizar la novela. Tenemos aquí, dentro de la generación del medio siglo, igual que teníamos en la del 36, a Delibes y a Cela por un lado, a uno por un lado, otro por otro, pero bastante relacionados en su novelística. Dentro de la generación del medio siglo vamos a subdividir, al igual que hicimos antes, en dos. En unos autores que se incluyen en la tendencia neorrealista, ¿no?, neorrealista, y otros que se sitúan en una postura o en un eje llamado de novela social. Vamos a empezar con la tendencia neorrealista, cultivada por escritores que, aun asumiendo la idea de compromiso, piensan que esa postura ética no tiene por qué adoptar una expresión literaria extremada, de neta, ¿no?, de verdadera denuncia social o de claros postulados políticos. No se trata de explicar el mundo, sino de explicarlo cual es, tal y como es. Y ello comporta ciertas innovaciones técnicas que atañen al narrador, al punto de vista, a la causalidad, a la descripción de acciones, ¿no?, etcétera. También al tiempo, al nivel de objetividad. Aquí tenemos autores, algunos conocidos, otros no tanto. Vamos a empezar con Ignacio Aldecoa, 1925-1969, que escribe novela y relato breve. De hecho, sus cuentos y relatos breves son de tal maestría que puede decirse que ha creado una manera aldecoana. No tengo aquí ninguna obra apuntada, no sé por qué, pero bueno, si alguien quiere buscar alguna de Ignacio Aldecoa,
que busque. Esta autora, por supuesto, sí, Carmen Martín Gaite, 1925 al 2000, en su obra late siempre la preocupación por lograr la inalcanzable autenticidad personal. Para la construcción de su obra parte siempre de una problemática individual que refleja la social. Sus últimas novelas, Retahílas, de 1974, Fragmentos de Interior, del 76, y especialmente El cuarto de atrás, bastante conocida, del 78, reivindican la importancia del lenguaje como medio para romper el aislamiento. Vamos ahora con Ana María Matute, 1925-2014. Por su actitud literaria, pertenece a la segunda generación de posguerra, aunque es la escritora más atípica del grupo por su tendencia a posturas subjetivas y aunque no se identifica, como estamos diciendo, plenamente con ninguna de las dos corrientes, estará más cerca del neorrealismo, digamos, que del realismo social. Destacamos especialmente la trilogía de los mercaderes, formada por Primera Memoria, de 1960, que según los críticos es su mejor obra, sin duda. También tenemos en esta trilogía Los soldados lloran de noche, de 1964, y La trampa, de 1969. Y también conocida por sus cuentos. De hecho, uno de los cuentos de Ana María Matute salió en la oposición de 2023, en el práctico. El siguiente escritor es Jesús Fernández Santos, 1926-1988. Este escritor se centra en los conflictos individuales, abandona el testimonio crítico y adopta un enfoque intimista en sus obras. Y entre estas obras destacamos El hombre de los santos, de 1958, y Laberinto, de 1964. No tengo mucho más de Jesús Fernández Santos. Hemos dicho Aldecoa, Martín Gaite, Ana María Matute, Jesús Fernández Santos. Vamos ahora con el escritor que cierra esta tendencia, ¿no? Esta nómina de autores, que es Rafael Sánchez Ferlosio, 1927-2019, se murió hace no mucho. Y aquí vamos a hablar especialmente de El Jarama, su obra cumbre, una de las obras más conocidas del siglo XX, junto al grupo de La Colmena, la obra de Miguel Delibes. Esta obra de 1956. Como estaba diciendo, es junto a La Colmena la novela de mayor influencia de los años 50. Con ella obtiene el premio Nadal y se erige en cabeza visible del objetivismo conductista, del conductismo. Esta obra no presenta la división tradicional en capítulos, sino en párrafos separados por un asterisco y que poseen una unidad de acción, de tiempo y de lugar. En apenas unas horas tiene lugar toda la historia, son unas 16 horas, y se van marcando mediante referencias explícitas, por lo que es fácil de conocer este dato. En esta obra encontramos un planteamiento objetivista del relato, un conductismo, como hemos dicho, que se basa en la transmisión de un diálogo vivo y coloquial con una fidelidad asombrosa que evita la intromisión del autor, ¿no? Lo narra como si estuviera grabando, ¿no?, con una cámara. El tema de la novela sería la inmovilidad de lo cotidiano. Es una obra en la que no sucede nada y por eso es tan brillante, porque es una obra en la que sin tratar ningún argumento donde haya mucho movimiento, acciones, ¿no?, acaba siendo una gran obra. Y aquí está precisamente su crítica, digamos. La crítica se encuentra implícita y es en esta ausencia de argumento, ¿no? Ni siquiera una muerte, la muerte que se produce al final de la obra, consigue alterar esa cotidianidad, ¿no? Sigue siendo una obra donde se narra lo cotidiano sin ningún tipo de aspaviento, como he dicho, ni de un movimiento rítmico muy marcado. En el nivel lingüístico, también esta obra está considerada una epopeya de la vulgaridad, al igual que el realismo era la epopeya de la vida cotidiana. Esto es una epopeya de la vulgaridad
constituye un archivo de léxico y de sintaxis coloquiales, ¿no? Es una obra que para muchos es un poco aburrida, pero que tiene su encanto, ¿no? El alcance social de la obra, como también estaba anunciando antes, denuncia, ¿no? Se denuncia aquí una situación estancada donde se consigue un relato en el que, como he dicho en varias ocasiones, no ocurre nada. Y en este sentido, sería precisamente por eso una de las novelas más políticas que se ha escrito. Por el hecho de que no ocurra nada en toda la novela. Solo esa muerte al final, pero que al final las vidas siguen como hasta entonces. Aquí cerraríamos ya estas obras, ¿no? Que se encuentran dentro de la generación del medio siglo y se encuadran dentro de este primer subapartado que sería la tendencia neorrealista, ¿no? Cerramos con Rafael Sánchez Ferlosio y el Jarama. Del Jarama podría hablar mucho más. Yo he intentado ceñirme a lo más importante, a lo que sí o sí tenemos que saber, pero como el tema es tan largo y aún queda, ¿no? Al igual que con La Colmena y con otras obras, no puedo tampoco hacer un análisis exhaustivo. Yo sí recomiendo que las leáis, por supuesto, que leáis comentarios, fragmentos, porque son obras candidatas. Todo lo que estoy diciendo en este tema es candidato a que pueda aparecer en un texto narrativo, en un práctico. Vamos ahora con el segundo ámbito, segundo subgrupo, digamos, realismo social. A medida que avanzamos en la década de los 50, el testimonio humanitario, la solidaridad con los más desfavorecidos, de los novelistas que hemos considerado neorrealistas, se transforma claramente en una literatura social que incluso puede clasificarse de socialista, pues en ella se llegan a postular soluciones concretas de partido. Las novelas sociales se polarizan en torno a dos grandes temas, el mundo obrero y la vida burguesa. Aquí se presenta la injusticia, por ejemplo, las retribuciones, la rudeza del trabajo, la angustia de la eventualidad del trabajo, ¿no? Las condiciones infrahumanas de la vida en general, etcétera. Por lo que se refiere a los burgueses, se pone en evidencia su falta de conciencia social, su frivolidad y su inútil holganza, ¿no? Son gente rica, pero que no sirve para nada esta riqueza. La técnica dominante en la novela del realismo social sigue siendo el objetivismo, que ya encontramos en obras como las que hemos mencionado anteriormente, con los siguientes rasgos característicos. Los personajes son siempre obreros, campesinos o burgueses desocupados. Hay una ausencia marcada de psicologismo. El espacio queda reducido a los diferentes lugares de trabajo o a ámbitos muy pequeños. Se llega al personaje colectivo, ya que no hay ningún personaje considerado como protagonista. Hay una fuerte reducción temporal y en cuanto al relato se suele romper la linealidad narrativa y se va incorporando recursos como el flashback, la narración discontinua, etcétera. Vamos a destacar aquí algunos autores. Empezamos por Antonio Ferres, 1924-2000. Su novela social más conocida es La Piqueta de 1959, que empareja dos motivos reiterados, la emigración interior y el chabolismo. Pasamos ahora a Armando López Salinas, 1925-2014. Fue impulsor del realismo social y desde su destacada militancia en el Partido Comunista contribuyó a hacer de esta tendencia literaria una bandera de concienciación política. Destacamos en sus obras La Mina, de 1960, que es uno de los más significativos relatos obreros de la época. Hablamos ahora de Alfonso Grosso, 1928-1995. Sus primeras novelas critican diversos aspectos de la realidad nacional a través de modos de vida, oficios, ocupaciones, etc. Destacamos La Zanja, una obra de 1961, donde nos descubre el comportamiento de un pueblo andaluz que está próximo a una base americana. No lo pone aquí, pero supongo que se referirá a Rota, digo yo. El siguiente sería Juan García Hortelano, 1928-1992. Su técnica lo convierte en el principal representante
en nuestro país del behaviorismo o el tratamiento de la conducta como método literario. Destacamos Nuevas Amistades de 1959 y Tormenta de Verano de 1961. Seguimos, otro más, Jesús Pacheco, 1930-1997. Su Central Eléctrica de 1958 es una obra de cita obligada en el realismo social. El último, creo que el último, penúltimo, aunque eso sí es uno de los más importantes, no solo del realismo social, sino de toda la novela del siglo XX, Juan Goytisolo, 1931-2017, suele considerarse el narrador más destacado de la generación del medio siglo. Problemas de la novela, de 1959, constituyó una de las guías técnicas de la misma, y El furgón de cola, de 1967, recoge el cambio que experimentó su concepción artística. En Goytisolo suelen distinguirse dos etapas que él mismo determina y caracteriza. Empezamos con la primera, donde incluimos Juegos de manos de 1954 y Duelo en el paraíso de 1955, que son sus primeras novelas. Pueden considerarse como una subetapa dentro de la primera etapa, pues si bien obedecen a un compromiso ético con la realidad circundante, mantienen un acusado subjetivismo narrativo, y la realidad se interpreta desde un punto de vista lúdico y evasivo. Esta sería la primera subetapa. En la segunda subetapa se impone la función de la narrativa con una intencionalidad crítica y política. Pasamos ahora a hablar del Circo, de 1957, que sirve de puente entre ambas etapas. Fiestas y La resaca, ambas de 1958, serían obras prototípicas de la segunda etapa. Estas obras remiten a un contexto social y político muy concreto del que levanta un acta inmisericorde y carente de esperanza. Por último, destacamos La isla, de 1967, donde se narra el tipo de vida de un grupo de veraneantes acomodados en la Costa del Sol, con una evidente intención de denuncia antiburguesa. Semejante denuncia está presente también en Fin de fiesta de 1962. Este Goytisolo, apuntadlo bien, por si acaso. Y eso sí, ahora este era el penúltimo. El último es Juan Marsé, 1933-2020. En Últimas tardes con Teresa, de 1966, trata sobre la decadencia de la burguesía catalana ejemplificada en la juventud universitaria. Ya cerramos aquí la generación del medio siglo, ¿no? De la década de los 50. Y dentro de esta generación hemos hablado del realismo social. Apartado 4, llevamos ahora a los 60, de los 60 al 75, de la renovación a la experimentación. A lo largo de la década se produce el aniquilamiento de la estética del realismo social, pues en su transcurso se lleva a cabo una profundísima renovación de la narrativa que desemboca hacia el fin de la década en una extendida implantación de formas experimentales. Aquí había una preocupación, una inquietud por conciliar visión crítica, que se mantiene, y modernidad literaria. A medida que transcurre la década, cobran importancia nuevos temas y por lo común se huye de una simple representación mimética de la realidad, que es sustituida por alegorías y símbolos. Momentos o circunstancias que quizá motivan un cambio en esta etapa son, por ejemplo, la adjudicación en 1962 del premio Biblioteca Breve a Mario Vargas Llosa por La ciudad y los perros, que aportaba un doble estímulo renovador, la incorporación de un cierto exotismo en los temas y en las situaciones y un estilo neobarroco muy alejado de la prosa funcional más reciente. También se conocían nuevas teorías de la moderna lingüística y, en definitiva, la literatura entraba en una etapa, ya con el fin del franquismo, de renovación y quizá una menor preocupación por temas políticos, aunque sí que sigue habiendo una visión crítica de la sociedad, ante todo. El 4.1 se puede titular Luis Martín Santos
y su tiempo de silencio de 1961. La renovación abarca tanto la concepción ideológica como el tratamiento formal. Así pues, sin abandonar el compromiso, se profundiza en el análisis sociopolítico, lo que requiere que el autor abandone la objetividad e introduzca su propio punto de vista, aunque sea a través de sus personajes. El argumento central es bastante sencillo. Se trata de la historia del proceso interior y del enfrentamiento con su entorno de un personaje principal, Pedro, un joven médico investigador. La originalidad de esta novela estriba en la presencia de un héroe intelectual derrotado que se perfila sobre la panorámica de una realidad que abarca todo el espectro social, desde la burguesía hasta los habitantes de las chabolas urbanas. Aparecen prácticamente todos los estamentos fundamentales, ¿no? La alta burguesía, representada por el amigo de Pedro, Matías, la clase media, integrada por algunos liberales, funcionarios, intelectuales, la clase media baja, el proletariado y sobre todo el lumpen proletariado y los bajos fondos, que tienen una presencia destacadísima. Es la sociedad madrileña de la posguerra. El asunto de la obra, así como los ambientes sociales presentados, no difieren mucho de los habituales en la novela social. Lo que la distancia de la novela social es el tratamiento formal, más que otra cosa. Es una obra dividida en secuencias, unas 63, separadas por un espacio en blanco. Y en la estructura interna pueden distinguirse episodios formales formados por varias secuencias. El espacio está reducido a Madrid, pero no es una reducción muy extensa y tiene unos pocos espacios donde se localiza la acción. Está en Madrid, lo sabemos, pero no es que haya muchísimos espacios. También hay reducción temporal, aunque tampoco es muy acusada. La técnica narrativa destaca sobre todo por su enfoque subjetivista, que hace posible dar entrada a una desbordante imaginación que somete la realidad a una elaboración metafísica y simbólica y a esquemas y motivos no trabajados con anterioridad. El narrador es omnisciente, que actúa como un ser superior a los personajes, de los que frecuentemente emite juicios y comentarios. Hay también un acusado perspectivismo, derivado de la focalización interna múltiple que aplica a los acontecimientos o personajes. Aparece también ocasionalmente la segunda persona narrativa, el monólogo interior, como medio para desvelar el pensamiento y las obsesiones de los personajes, ironía, parodia y sobre todo, y esto es muy importante, la experimentación lingüística. Uno de los aspectos más innovadores de la novela está en su impresionante barroquismo lingüístico en todos los niveles, abundancia de imágenes y comparaciones inusitadas, atrevidas metáforas con intención irónica, anáforas prolongadas, creación de nuevas designaciones, abundantes extranjerismos, cultismo y neologismos. Y por último, el tema de la novela y su alcance social es la frustración existencial, protagonizada por un contradictorio investigador médico cuyo fracaso humano es consecuencia de la miseria social y el atraso científico que le rodea, ¿no?, del país y de su propia identidad. 4.2. Las nuevas fórmulas. A partir de Tiempo de Silencio se puede dar por acabada la tendencia realista y objetivista de la década anterior y se puede hablar ya de novela abierta, en el sentido de aparición de técnicas combinatorias, del triunfo de la imaginación y del abandono de fórmulas construidas sobre paralelos entre realidad objetiva y universo novelesco. El subjetivismo es, pues, un rasgo dominante en estas novelas, casi siempre difíciles y que requieren una actitud activa del lector. Yo creo que aquí hay una gran influencia, por ejemplo, de la narrativa hispanoamericana, que es una de las narrativas por excelencia en cuanto a la necesidad de implicación y de un lector experimentado, ¿no?, para saber interpretar bien estas novelas. Las innovaciones de esta nueva fórmula se dan especialmente en el campo de la técnica. En los modos del relato
aparece el tú narrativo, la segunda persona, que también aparece en tiempo de silencio. Se emplea un caótico monólogo interior, se intercambian diversos estilos narrativos. Los contenidos se disponen, o sea, no se disponen por capítulos, como se suele hacer. Se destruye incluso el párrafo como unidad textual. Se disponen de manera alterna o paralela dos situaciones simultáneas y se presentan acciones y pensamientos también de manera simultánea. Se rompe la estructura de la novela tradicional y los acontecimientos parecen aislados, existe superposición e intercambio de planos, el narrador a veces desaparece o se transforma, en los contenidos se desarrollan a través de parábolas o alegorías y en cuanto al lenguaje es especialmente innovador, con predominio de la imagen y la metáfora en asociaciones de conceptos impensables. Asimismo, se utilizan técnicas y juegos literarios muy complejos, difíciles de captar, como hemos dicho, por un lector no especializado. Dentro de estas nuevas fórmulas, de este 4.2, seguimos con Miguel Delibes, lo volvemos a mencionar, pero nos centramos ahora en 5 horas con Mario, de 1966. La obra recoge los recuerdos y reflexiones de Carmen Sotillos, mientras está velando a su marido muerto. En lo económico y social refleja abundantes rasgos de la sociedad consumista y vive atormentada por la austeridad familiar que se le impone. El contenido, sin trama argumental, se agrupa en torno a dos conflictos. El conflicto individual, que se materializa en la cadena, ¿no?, de discursos, de monólogos que Carmen Sotillo dirige a su difunto marido, y el conflicto colectivo, representado en la presencia de las dos Españas, representadas a su vez por ambos esposos enfrentados en lo político, lo económico, lo social, lo ético, lo religioso y hasta en lo sexual. La, la técnica narrativa se basa, como ya he anunciado que hay monólogo interior, ¿no? Se basa en el monólogo interior, aunque no puede hablarse de monólogo interior, sino de un monodiálogo, porque participa ella sola, en un diálogo en el que es ella la única interlocutora. Tenemos mucha ironía, reducción muy fuerte, ¿no?, temporal y espacial, porque está velando a su marido y de ahí no sale en toda la obra. Y en cuanto al lenguaje, destaca la asombrosa captación del habla popular y coloquial. Si no habéis visto esta obra representada en teatro, os recomiendo que lo hagáis porque es brutal cómo se representa. Si podéis ver la versión de Lola Herrera, que es la mítica, pues mejor que mejor. Pasamos ahora a hablar de Camilo José Cela, otra vez, que está presente en todos los grupos de este tema. No sé si he dicho, creo que sí, ¿no? 1916-2002, nacimiento y muerte. Camilo José Cela, ya hemos hablado de la familia Pascual Duarte al principio, luego La Colmena, y ahora está presente aquí porque él continúa en la vanguardia narrativa con obras como Vísperas, Festividad y Octava de San Camilo del año 1936 en Madrid, una obra de 1969. Trata de la situación del pueblo español en los días próximos al estallido de la guerra, representado por la sociedad madrileña alienada y sumida en la lujuria. En Oficio de Tinieblas 5, de 1973, sustituye la narración en tú por una mezcla de apóstrofe y narración y elimina casi totalmente los signos de puntuación. La fragmentación del relato y la inconexión de sus retazos hacen difícil adscribir incluso esta obra al género novelesco. Continuamos aquí, rescatamos a Juan Goytisolo, que en Señas de Identidad de 1966 ya inicia un nuevo camino en su narrativa. Luego también tenemos Reivindicación del Conde Don Julián de 1970. En estas obras, en las dos, por ejemplo, en Señas de Identidad, aparece la figura de un hombre, Álvaro, que tras un infarto se traslada a España para recuperarse y se instala en Barcelona. Y en la obra tenemos un argumento a veces caótico, ¿no? Un delirante monólogo final, con frases en distintos idiomas. La historia está montada desde las tres personas narrativas y hay un predominio, eso sí, del tú, de la segunda persona.
En la segunda que he dicho, Reivindicación del Conde Don Julián, incluso la novela concluye con un texto en árabe. O sea, se hacen cosas que no se hacen, que no se han hecho antes, que por eso tienen esa modernidad. Algunas características de esta obra, aparte de eso, son la libre utilización de los tiempos verbales, fragmentación del texto en secuencia y la secuencia en unidades sintácticas separadas por el signo dos puntos. Se eliminan las mayúsculas después de puntos y se alterna con prosa, no, la prosa con el verso libre. Sí, es un poco caótico todo, ¿no? Y acabamos con Juan Benet, 1927-1993. Destacamos su obra Volverás a Región, de 1968. Tiene una estructura tan compleja que difícilmente puede reconstruirse una línea argumental. El mismo argumento aparece más difuminado aún en su obra Una meditación, de 1969, que salvo algunos momentos alusivos a la guerra, la reflexión ocupa toda la obra. Vamos ahora con un apartado 5 titulado Última narrativa, la narrativa constitucional, digamos, la que aparece después de la muerte de Franco. Ya la novela se distancia de la crítica. Hay crítica, pero ya no es tan acusada como antes. ¿No? Se decía que la censura había mantenido ocultas unas obras que saldrían a la luz una vez suprimida esta, pero ya lo que ocurre es que ha desaparecido la narrativa social y ha perdido crédito la experimental. Se impone así buscar una salida de ese estancamiento novelístico, ¿no? Algunas características de esta narrativa constitucional, de esta última narrativa, son el distanciamiento de los códigos y valores tradicionales, ¿no? Este posmodernismo planteará la descalificación del conocimiento adquirido a través de la razón. Hay una burla incluso epistemológica, hay una oposición a la conciencia interior y al discurso racional objetivo, se rompe la linealidad narrativa y la coherencia causal que presidían el argumento. El compromiso político, como he dicho, ya es algo residual a partir de los 80 y los narradores manifiestan explícitamente su rechazo a la literatura testimonial. Pasado ya el desahogo personal, desaparece la causa de que haya este tipo de obras. El interés por lo colectivo de la etapa anterior se desdeña en favor de la indagación en el complejo mundo interior de la persona. Esta indagación presenta múltiples variantes. El buceo en el pasado, ¿no? En un intento de dar un sentido al presente. Se explora también para encontrar la propia identidad y para crear un mundo autónomo personal. Se explora la complejidad de las relaciones interpersonales para poner de manifiesto la imposibilidad de comunicación, problemas amorosos o el sentido oculto de los comportamientos. Surge la metaficción como consecuencia del proceso de reflexión de los novelistas acerca de los principios básicos formales y estructurales de la ficción. La novela se convierte en escritura de la escritura y la trama novelesca se reduce considerablemente. Aquí en la metaficción podemos destacar autores como Javier Marías, ¿no? Que es todo un maestro de la metaficción. Aparece también el costumbrismo policíaco. Aquí se vuelve a una estructura organizada en capítulos bien diferenciados, acción única, se vuelve a la linealidad del tiempo, el espacio concreto cobra un protagonismo semejante al de los protagonistas, en novelas como La ciudad de los prodigios de 1976, de Eduardo Mendoza, nos referimos a Barcelona, obviamente, se vuelve al relato con final explícito y todo cerrado, y a la utilización de la primera y tercera personas y en consecuencia el abandono de la segunda. Este llamado costumbrismo policíaco aparece cuando se extingue el realismo social. Manuel Vázquez Montalbán y Eduardo Mendoza son los verdaderos dignificadores de esta corriente. El primero con la serie de Detective Carballo y Eduardo Mendoza, que publica en 1975 La verdad sobre el caso Savolta,
también destaca en esta corriente de costumbrismo policíaco. En la verdad sobre el caso Savolta hallamos un cierto carácter resistencial, pero también alcance social. Podríamos dejarlo aquí, y aquí voy a dejar cierta libertad ya para que cada una lo continúe a su manera. Yo he visto versiones de temas donde se amplía mucho más y prácticamente se llega a la actualidad. Yo tenía por aquí un tema que me quedaba aquí, pero quizás está un poco desactualizado. Podemos ampliarlo hablando de... bueno, podemos hacer referencia al ya mencionado Juan Marsé, ¿no? Que continúa escribiendo. Aparte de esas últimas tardes con Teresa, tiene muchas obras más, como Si te dicen que caí, y una obra de 1990 titulada El amante bilingüe, por ejemplo. Además de Eduardo Mendoza y de Manuel Vázquez Montalbán, destacar también a Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, y sus obras Beatus Ile, de 1986, y El invierno en Lisboa, de 1987. Luego, a partir de los 90, tenemos, como he dicho, a Javier Marías, con obras como Corazón tan blanco, de 1992, Tu rostro mañana, publicada entre el 2002 y el 2007. ¿Veis? Si decimos este tipo de obras, demostramos que el tema está un poquito más actualizado, ¿no? Que hemos ido más allá. Aquí podemos destacar también a Almudena Grandes, con Las edades de Lulú, de 1989, y Los pacientes del doctor García, de 2017. A Rosa Montero, y destacar algunas obras, anda que no tiene. Por ejemplo, La hija del caníbal, de 1997, o Historia del rey transparente, de 2005. Y Enrique Vilamatas, que es otro maestro de la metaficción, con Bartleby y compañía, del 2000, El mal de Montano, de 2002, o las que queramos destacar, si conocemos más. Y luego ya la más reciente, ya de 2010, pues tenemos a autores como Javier Cerca, con Soldados de Salamina, de 2001, Fernando Aramburu, por ejemplo, con su obra Patria, de 2016, que también se hizo una serie después, Los Vencejos, de 2021, Dolores Redondo, con la trilogía del Baztán, de 2013 a 2014, Irene Vallejo, con El infinito en un junco, una pedazo de obra de 2019, e incluso Sara Mesa, ¿no? Con Un amor, de 2020, o Cicatriz, de 2015. O sea, eso ya es lo más actual posible. Y bueno, ya Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, y todos los que queramos incluir aquí. Aquí ya es un poco a elección del candidato y al conocimiento que tenga de la literatura actual. Como conclusiones, podemos decir que hemos hecho un grandísimo repaso a toda la narrativa que hay desde prácticamente el final de la Guerra Civil, cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días, cómo el compromiso político a veces se trataba de una manera explícita y otras veces más simbólica, luego se fue dejando a un lado. La importancia de este tema, lo vuelvo a decir, ¿no? Para fomentar el gusto por la lectura, porque hay obras aquí. Porque, a ver, una cosa es fomentar la lectura con una Celestina o un Quijote, pero ya a lo mejor un adolescente puede estar más cómodo con obras del costumbrismo policiaco, ¿no? Como los de las obras de Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, la nueva novelística, ¿no? A partir de los años 80, 90, hay obras por ahí de bastante calidad. Y relacionar esto con la competencia, ¿no? La competencia de la LOE, como esto es lo que digo siempre, como lo explico siempre al final. Principalmente yo aquí destacaría la competencia en conciencia y expresión culturales, porque esto es historia literaria de nuestro país, la educación literaria de los LOE como saber básico y fin, como referencia bibliográfica podemos citar a algunas de las ediciones de obras que hayamos citado aquí, como La colmena de Cela, ¿no? De cualquiera de las ediciones que tengamos por ahí disponibles. De obras de estudios literarios, pues de Castro y Montejo, Tendencias y procedimientos de la novela española actual, una obra de 1990. De Sanz Villanueva, Historia de la novela social. De Sobejano, novela española de nuestro tiempo. Y de Soldevilla, la novela española desde 1936. También alguna edición del Jarama o de otras, o como he dicho, otras obras que hayamos tratado aquí.
y de Villanueva, estructura y tiempo reducido en la novela. Y fin, cerramos aquí este tema, grandísimo tema, el tema 66.